Bendiciones. En este momento yo sé que Dios tiene un mensaje direccionado a tu necesidad. Si tú abres tu mente y tú abres tu corazón, Dios te va a hablar claramente a través de la palabra que hoy se va a predicar. Así que simplemente deja que el Espíritu Santo te dirija, porque Dios te va a hablar directamente. Abre tu mente y tu corazón y tu vida y vas a ver la gloria de Dios sobre ti. Tiempo que estaba en el huerto del Edén, el miedo traicionó al hombre. Mira lo que nos dice al libro de Génesis, capítulo 3, versos 9 al 11. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve ¿qué tuvo? Miedo. Y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. El miedo en realidad nos hace huir de Dios. En vez de acercarnos, nos hace huir de Dios. Porque cuando vienen obstáculos a nuestra vida, vienen problemas. Mira cómo es que cuando tú tienes problemas con tu matrimonio, lo primero que dices: no voy para la iglesia. Tienes problemas con tus hijos, no voy para la iglesia. Tienes problemas, imagínate, en tu trabajo, no voy para la iglesia. ¿Por qué? Porque el miedo nos hace huir y escondernos a la presencia de Dios, porque creemos en muchas ocasiones que las cosas se están poniendo mal y se van a poner peor, cuando en realidad, cuando más obstáculos tú tienes, más te tienes que acercar a Dios. ¿Por qué? Porque Dios tiene algo y tiene un propósito con tu vida. Dios no quiere que tú estés huyendo de un lado para otro. Imagínate, hoy salió una nueva ley, me voy a mudar del estado. Hoy salió una nueva situación diferente, me voy a mudar de trabajo, porque están votando a la gente donde yo trabajo, entonces voy a comenzar a buscar otro trabajo. No, párate firme si tú confías en Dios. Créele a Dios. ¿Por qué? Porque Él es el que te respalda, el que está contigo. Si se lo da, dáselo bien a Dios. Dice la palabra que, imagínate, Adán se escondió porque tuvo miedo de Dios. Y te lo voy a poner de esta manera: nunca te puedes esconder de Dios. Dios todo lo mira, todo lo sabe, todo lo conoce. Amén. Entonces, ¿cómo podemos escondernos de Dios? Dile al que está a tu lado: nunca te puedes esconder de Dios. El miedo nos hace falso profeta de nuestro destino. Porque esa es la palabra, que había un varón llamado Abdías que ayudó al pueblo de Dios en gran manera. Pero cuando Elías se le presenta para ir delante de Acab, lo primero que dice Abdías: espérate, tengo miedo del rey, porque el rey, si me mira contigo, me va a matar. Y comenzamos a asumir cosas que no son reales. Y comenzamos a cambiar nuestro destino por el miedo de lo que la otra gente va a decir de nosotros. Y en este caso, ese era el caso de Abdías. Tuvo miedo, por tanto, él decía: me van a matar, cuando en realidad Dios tenía cosas buenas para él. Dios quería, dice la palabra de Dios, imagínate, Dios quería que la sequía pare, quería comenzar a traer lluvia, quería comenzar a traer bendición, pero con el miedo que él le tenía acá a Abdías, él dijo: no, si yo me presento con el hombre de Dios, me van a cortar la cabeza. No sé si me estás escuchando. Porque el miedo nos detiene a nosotros en muchas ocasiones para cumplir el propósito de Dios. Y nos dirige por otro camino y cogemos caminos que no vienen de parte de Dios. Por eso que dice la palabra: hay muchos caminos que al hombre le parece bien, pero su fin es de muerte. ¿Por qué? No es porque Dios está preparando la muerte para nosotros. No, es que nosotros nos desviamos del camino de Dios simplemente porque miramos que la situación se pone difícil. Simplemente porque miramos obstáculos. Simplemente porque miramos problemas. Te lo voy a poner de esta manera: en la vida siempre vas a tener problemas, pero si tienes el respaldo de Dios, es lo único que tú necesitas para sobrepasar ese problema, para sobrepasar esa situación, para sobrepasar lo que estás viviendo. Culpa que voy bastante rápido porque hay que terminar el mensaje. El miedo nos hace dudar de las promesas de Dios. Y no tomamos los retos de las promesas de Dios en serio. Dice la palabra que cuando el Señor le dijo a Abraham y a Sara: vas a quedar a luz y vas a tener un hijo, ella se rió. Y dice la palabra: se rió porque tuvo miedo. Porque, ¿qué pasa? Cuando tenemos miedo y Dios nos hace una promesa, lo primero que hacemos es burlarnos, o nos reímos, o lo miramos y decimos: no. Hay mucha gente que dice: Dios... Hay mucha gente que cuando tú lo invitas a la iglesia, si yo voy a la iglesia se cae. ¿Qué la iglesia se va a caer?
La iglesia coge fuego. La sangre de Cristo, ellos son los que se están quemando. No sé si me estás escuchando. Y como tienen miedo a ir o a hacer un compromiso con Dios, se burlan y se ríen. ¿Por qué? Porque tienen ese miedo y ese temor de acercarse a Dios. Entonces, ¿qué pasa? Comienzan a dudar de las promesas de Dios. Cuando Dios te dice que te quiere usar en gran manera, eso no es mentira. Eso es el propósito de Dios que Dios quiere hacer en tu vida. Pero el problema es que nosotros comenzamos a burlarnos de la situación o comenzamos a tirarle culpa a otra persona para no coger el compromiso. Porque las promesas de Dios son reales. Cuando Él te dice algo, cielo y tierra pasará, dice la palabra, mas mi palabra no pasará. Él va a cumplir su palabra. Él va a cumplir su propósito. Pero si tú dejas que Él lo cumpla en ti. El problema es que el miedo nos hace dudar. Imagínate, una mujer mayor. Imagínate, tenía como 80 y pico años y le digan, ¿vas a quedar embarazada? Cualquiera se ríe. Imagínense que a mi abuelita le digan, vas a quedar embarazada a los 80 años. Cualquiera se ríe. O si usted tuviera 80 años, que le dijeran a usted eso. ¿Usted qué dice? La sangre de Cristo. Yo no quiero a esta edad. Necesito que me levanten y que me chineen a mí antes que yo estar chineando a alguien. Necesito que me saquen los gases a mí antes que yo estar sacando los gases. Pero el detalle es que nos reímos muchas veces de las promesas de Dios. Y nos reímos por miedo. Y nos reímos porque pensamos, decimos, no, a saber qué cuento o qué muela está dando ese pastor ahí. Que Dios me va a usar a mí. Dios no me puede usar a mí. ¿Quién dice que no? Si usó un burro para hablarle a Balaam. ¿Quién dice que no te va a usar a ti? Dígale al que está a tu lado, si usó un burro, a mí también me puede usar. El miedo, tú tienes que entender algo. Hay ciertas maldiciones generacionales que vienen de generación en generación. Que muchas veces, imagínate, mucha gente dice, no, es que mi tatarabuelo era alcohólico, y mi tatarabuelo era alcohólico, mi bisabuelo era alcohólico, mi abuelo alcohólico, mi papá alcohólico. Son maldiciones generacionales que vienen. Igualmente el miedo es transferido. Si tú no te paras firme sobre esa brecha, si tú no te paras firme en la palabra de Dios, ese miedo va a ser transferido también sobre tus hijos. Dice la palabra de Dios que en cierta ocasión, imagínate, Abraham llega a Egipto y cuando está en Egipto y está con su esposa, el faraón dice, qué bonita que es Saraí. Dice la palabra que él dijo, no, ella no es mi esposa, ella es mi hermana. Porque, dice la palabra, el faraón le dice, ¿y por qué me estás diciendo eso? Si eso es mentira. Yo la iba a tomar como mujer, pero Dios se me le reveló y me dijo que era mentira. Y le dice, es que tuve miedo que me la vayas a quitar y me vayas a matar a mí por ella. Imagínense, después Abraham con Sara tienen su hijo llamado Isaac. Y dice la palabra que cuando él llega, imagínate, donde los filisteos, el rey Abimelech queda viendo, en este caso, a su esposa Rebeca. Y dice, qué bonita que es Rebeca. Inmediatamente tuvo miedo, dice la palabra. Y dijo, ella no es mi esposa, ella es mi hermana. Es triste cuando tú le das una herencia a tus hijos de miedo, de negatividad, de pesimismo, que no se puede, que no tengo, que no hay, que no tengo la capacidad, es que nadie me aprecia, nadie me ama. Qué bonito que tú le puedas dar a tus hijos una herencia, que todo lo puedo en Cristo que me fortalece, diciéndole, mayor es el que está en mí que el que está en el mundo, diciéndole a tus hijos, si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Qué lindo que tú puedas dejarle, imagínate, esa transferencia de valentía sobre tus hijos, esa transferencia de decirle, todo lo vamos a poder en el nombre de Jesucristo. Vamos a ser más que vencedores. Venga lo que venga, vamos a estar parados firmes. Porque a mí me dice la palabra que el impío huye sin que nadie lo persiga. Tú no puedes transferirle a tus hijos miedo. No seas portador de miedo. No seas portador de ese temor. No seas portador de darle a tus hijos. Y lo más triste que imagínate que eso vino de generación a generación sobre la descendencia de ellos, porque ellos también hicieron lo mismo que sus ancestros.
Pregúntale al que está a tu lado, ¿qué le estás dejando a tus hijos? El miedo nos detiene para tener las promesas de Dios. Y miramos con mal o con envidia a las personas que reciben las promesas de Dios. La palabra de Dios nos habla del hijo pródigo. Dice que el hijo pródigo se va, y dice la Biblia, se va con sus amigos, hace desastre con el dinero de su papá, regresa a casa. Y dice la palabra de Dios que cuando el padre lo mira, lo recibe con los brazos abiertos, lo ama, lo besa, le da un anillo. Y el hermano mayor del hijo pródigo enojado. Enojado. Y le dice, ¿cómo es posible que este hijo, imagínate, mi hermano te desobedeció, hizo lo incorrecto delante de ti, hizo lo malo, y ahora que él regresa, tú lo recibes con fiesta, con danza, con pandero, imagínate, y estás matando un becerro en honor a él? Y le dice el papá del hijo pródigo, tú sabes que todo lo mío es tuyo. Si tú quieres algo, solamente pídelo y lo vas a recibir. El miedo te detiene de pedir de cosas grandes. El miedo te hace mendigo y comienza a estar satisfecho con lo poquito que tienes. Y cuando tú te haces, imagínate, satisfecho con lo poquito que tienes, tú nunca vas a lanzarte para cosas grandes, sino que siempre te vas a estar deteniendo. Pero cuando tú crees en un Dios grande, tú le vas a pedir a Dios no cosas pequeñas, le vas a pedir a Dios cosas grandes, porque tú sabes que tu Dios es grande, tú sabes que tu Dios es poderoso, tú sabes que Él es el dueño del oro y la plata, tú sabes que Él es el dueño del universo, tú sabes que todo Él lo puede hacer. Para Dios no hay nada imposible. Entonces, ¿por qué le pedimos miserias y no le pedimos grandezas? ¿Por qué le decimos poquito cuando no le pedimos lo grande? Por el miedo. Ay, es que no quiero que Dios me decepcione. No. Tu Padre Celestial es el dueño del universo. ¿Qué dice la Biblia? Pídeme las naciones y te las daré por herencia. Pero no te lo dice, pídeme las naciones para que andes en la vagancia. No. No te dice eso. Para no volver a trabajar. No. Él te da todo con un propósito. Porque Él tiene una meta para ti. Pero tú tienes que creerle a Dios. Tú tienes que tener esa confianza. Imagínate, en este caso, el hijo mayor, imagínate, el hermano mayor del hijo pródigo estaba enojado y tuvo miedo pedirle a su padre un pequeño ternero para sacrificarlo y alimentarse con sus amigos. Qué triste cuando estás en la casa de Dios y no le pides a Dios grandeza. No sé si me estás escuchando. Señor, dame el pan y agua de cada día. ¿Qué pan? Pídele churrasco. Pídele baleada con carne si quieres. Pídele algo mejor que agua. Pide horchata en el nombre de Jesús. No limites el poder de Dios por tu inseguridad. Y el hijo pródigo, el hijo mayor, imagínate, el hermano mayor, dice la palabra, que en este caso estaba enojado en contra de su hermano. Porque su hermano, el que cometió errores, encontró gracia y pidió grandezas. No sé si me estás escuchando. No te puedes poner enojado cuando Dios bendice a otras personas, porque otras personas tienen la valentía para ir a arrebatar lo que Dios tiene preparado. Tú no puedes sentirte mal o estar enojado. Ay, ¿por qué fulano? Dios lo está bendiciendo. ¿Cómo Dios lo sanó? ¿Cómo Dios hizo el milagro? ¿Cómo Dios lo está usando poderosamente? Déjame decirte, tú no puedes hacer eso. Tú tienes que creerle a Dios y te tienes que gozar con las bendiciones de otras personas. Y si Dios está bendiciendo a una persona espiritualmente, materialmente, carnalmente, emocionalmente, tú te tienes que gozar con las bendiciones de esa persona. ¿Por qué? Porque eso demuestra en realidad que tú no tienes ese miedo. Porque imagínate, dice la palabra, que el hermano mayor del hijo pródigo quería salir huyendo, porque Dios estaba bendiciendo al hijo rebelde. No sé si me estás escuchando. Y te lo voy a poner de esta manera. No te estoy hablando que tienes que ser rebelde. No me malinterpretes.
Te estoy diciendo que tú tienes que ser una persona atrevida. Una persona que se lanza. Y esta anécdota te la di la semana pasada y te la voy a dar nuevamente. Porque tú crees que el león le dicen el rey de la selva. El más grande es el elefante, más inteligente es el elefante, más fuerte es el gorila, más rápido es el chira o el leopardo que le dicen. Pero el león, imagínate, porque el león no tiene miedo cuando se confronta delante de un elefante. 1 y 2, un león forma un equipo y crea una estrategia para tomar y cazar y arrebatar lo que él quiere. Y eso es lo que tú tienes que hacer. Tú no puedes dejar que el diablo te arrebate lo tuyo. Por eso ¿qué hizo Jacob cuando miró el ángel de Jehová? Le dijo: yo no te suelto hasta que tú no me bendigas. Yo no te suelto hasta que tú no me bendigas. Yo no te suelto hasta que tú me bendigas. Yo no te suelto hasta que tú no me bendigas. ¿Y qué es lo que nosotros hacemos? Ay, soltamos porque me siento cargado, me siento mal, me siento débil espiritualmente. Y soltamos, 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 y soltamos. Y perdemos, y perdemos, y perdemos, y perdemos. Señor, pero ¿por qué yo no recibo? Porque estás soltando lo que Dios te dio. Porque no te lo dio el hombre, te lo dio Dios. Y cuando tú te agarras de lo que Dios te dio y tú tienes esa valentía y tienes ese coraje de pararte firme, ir a arrebatar lo tuyo, no importa. Imagínate cuando mira un león, un elefante que dice: aquí viene mi cena de hoy, mañana, pasado mañana y la semana entera. ¿Usted qué dijera si mira un elefante? Uy, me va a aplastar. Uy, se va a sentar en mí. Uy, yo con eso no puedo. Miedo se llama eso. Miedo. Es que yo no me puedo comprometer más en la iglesia. Miedo. Es que yo no tengo el tiempo. Miedo. Es que yo no le puedo servir a Dios. Miedo. Es que en realidad tengo muchas cosas que hacer. Miedo. ¿Tú sabes por qué Dios siempre llamó a personas que estaban trabajando? Porque Dios busca personas que trabajen. Dice la palabra que cuando Dios escogió a rey Saúl como rey, él estaba arriando los bueyes de su papá. Cuando el Señor escogió a rey David, el rey David estaba llevándole alimento a sus hermanos. Cuando se encontró a Mateo y lo llamó como discípulo, él estaba trabajando. Te lo voy a poner de esta manera: hasta la misma mujer samaritana, cuando Dios la llamó, estaba trabajando. Para los que conocen Biblia. A su nombre, a su gloria. Y a mí me llama la atención el león. Y a mí me llama la atención, ¿por qué? Porque imagínate, dice la Biblia que Jesucristo es el león de la tribu de Judá. Tú piensas en león, tú piensas en un rey, en un reinado. Pero no es el más fuerte. No es el más grande. No es el más rápido. Pero es el que menos miedo tiene. Porque no importa el tamaño que venga. Él dice: papito, hoy aquí vas a estar. Hoy te voy a comer. Así como pasó con Josué y Caleb. Josué dijo, imagínate, Josué dice: lo podemos derrotar. ¿Y qué dijo Caleb? A esos gigantes no vamos a comer. Porque un león, eso es lo que piensa. Una persona que no tiene miedo dice: en el nombre de Jesús, ese problema, en el nombre de Jesucristo lo voy a derrotar. En el nombre de Jesucristo, esta situación que estoy pasando con mis hijos, vamos a ser más que vencedores en el nombre de Jesús. Este problema que estoy pasando, en el nombre de Jesucristo, mi trabajo, no va a suceder más. Dios va a arreglarlo. No sé lo que estás viviendo, no sé lo que estás pasando, pero no deje que el miedo te paralice. No deje que el miedo te robe tus bendiciones. No deje que el miedo te robe tu llamado. No deje que el miedo robe tus bendiciones y tu propósito. El miedo te hunde. Dile al que está a tu lado: el miedo te hunde. Dice la palabra de Dios que el Señor Jesucristo venía caminando sobre el mar. Y cuando iba caminando sobre el mar, todos los discípulos miraron a Jesucristo de lejos. Pero hubo uno que, imagínate, que era arrebatado. Uno que uno dice: este está loco. Pero se requiere de gente loca en el reino. Por eso que imagínate, dice la palabra que para el hombre carnal las cosas espirituales son locuras.
Es más, dice la palabra en su traducción original, para el hombre animal, las cosas espirituales son locura. Para el hombre animal, ¿para qué voy a servir? Para el hombre animal, ¿para qué voy a ir a alabar? No, tú no te das cuenta que cuando tú sirves, tú no le estás sirviendo al hombre, le estás sirviendo al Rey de Reyes, Señor de Señores. Tú no te das cuenta que tu bendición no viene del hombre, viene de Dios. Tú no te das cuenta que el que te da el aliento de vida todos los días es Dios y no es el hombre. Entonces, ¿por qué tú crees que le estás sirviendo al hombre? Dice la palabra que Pedro miró de lejos al maestro. Y le dijeron, ¿Jesús eres tú? Sí, sí, soy yo. Y mira Pedrito, le dice, bueno, Señor, deja que yo vaya donde ti, si eres tú. Claro que sí. Y comienza a caminar sobre las aguas. Y las aguas, imagínate, ¿tú conoces a alguien que puede caminar sobre las aguas? Nadie. Imagínate, y él comienza a caminar sobre la palabra de Jesucristo. Y una de las cosas que encontramos, que esa agua era más duro que este altar y cualquier piedra. Porque cuando tú caminas sobre la piedra y que es la palabra de Dios, nunca te vas a hundir. Y vas a caminar confiadamente. Pero dice la palabra que cuando él comenzó a caminar y tenía sus ojos en Jesús, porque hay muchas personas que comienzan viendo a Jesús, pero después comienzan a ver las tempestades, comienzan a ver los problemas, comienzan a ver la situación en su matrimonio, comienzan a ver los problemas en su trabajo, comienzan a ver los problemas con sus hijos, comienzan a ver su economía, comienzan a ver lo que está sucediendo, la política, y comienzan a ver todo eso. Dice la palabra que cuando él comenzó a ver los vientos y comenzó a ver la tempestad, se comenzó a hundir. Porque quitó su mirada de Cristo. Dile al que está a tu lado, no quites tu mirada de Cristo porque te hundes. O contéstale, o ya te estás hundiendo. Oye, es que no puedo. Es que hoy en la mañana estaba predicando en una iglesia en Jalía. Y me dice uno de los pastores, yo no sé cómo usted le hace, me dice. Yo con mi iglesita de 15 personas, yo no puedo. Yo no sé cómo usted le hace con sus empresas, con todo. Le digo, bueno, tú nunca te puedes echar para atrás cuando Dios te llama y te da una asignación. Porque, ¿cuál es la recompensa del buen trabajo? Es más trabajo. Cuando tienes menos trabajo es porque no estás siendo recompensado. Pero cuando eres un buen trabajador, Dios te va a dar más trabajo y más trabajo y más trabajo y más trabajo. Porque entendemos que la fuerza no es nuestra, es de Dios. Entendemos que Dios es el que nos da la fuerza. Entendemos que Dios es el que nos da la capacidad. Por eso que el Señor le dijo, imagínate a Pablo, bástate en mi gracia porque en tu debilidad yo me perfecciono. Cuando tú no puedes, Él sí puede. Cuando tú no tienes fuerza, Él sí tiene fuerza. Cuando tú te sientes que ya no estás cansado, dice el Señor, vení a mí todo lo que estás cargado y trabajado y yo os haré descansar. Pero la recompensa del buen trabajo es, pregúntale al que está a tu lado, ¿cuántos trabajos tienes? Te lo voy a poner de esta manera. Cuando una persona es mala trabajador, nadie te quiere y nadie te busca. Y si la persona es perezosa, peor. Lo estás contratando, que necesito que me pinte y está durmiendo. No. Y después, es que no hay trabajo. No, es que eres perezoso. No sé si me estás escuchando. Dice la palabra que cuando él iba caminando y comenzaron a pegar los vientos y soplarlo, y las aguas comenzaban a tocarlo a él. Dice la palabra que ahí comenzó a ver alrededor y comenzó a hundirse y se estaba hundiendo hasta que de repente le grita y le dice y levanta su mano, sálvame maestro, sálvame que perezco. ¿Qué le dijo Pedro a Jesucristo? Vamos a repetirlo, sálvame maestro, sálvame. ¿Qué? Vamos a hacerlo otra vez. No. 1, 2 y 3. Pero levánteme la mano en esta ocasión. Dígalo otra vez. ¿Y por qué lo estamos haciendo? Porque hay uno que ya tiene el agua hasta el cuello. Pero el ego no te permite decir ayúdame. El miedo no te permite decir sálvame.
la situación que te rodea no te permite. Así que vamos a intentarlo otra vez. A ver, 1, 2 y 3, levántame la mano. Y dice la palabra que al día siguiente, no, inmediatamente Jesucristo extendió su mano y le contestó y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Dile al que está a tu lado: yo no estoy dudando. Y dice la palabra, imagínate que se comenzó a hundir. Inmediatamente el Señor extendió su mano y lo levantó. Y al levantarlo, dice la palabra que en ese momento, imagínate, el Señor lo puso nuevamente en la barca. Qué triste cuando tú comienzas a caminar en la palabra de Dios, en la obra de Dios, y terminas de regreso donde comenzaste, en la barca del hombre, y terminas embarcado nuevamente en la carne del hombre, cuando Dios te estaba preparando cosas grandes, cosas poderosas, cosas majestuosas. Pero el miedo y el temor controlaron tus nervios, controlaron tu situación, que te llevó nuevamente a una barca hecho de manos de hombre. Qué lindo cuando tú puedes caminar por fe y no tienes temor y no tienes miedo y caminas sobre la palabra de Dios. Venga lo que venga, pase lo que pase, nada ni nadie te va a poder detener, porque tú estás caminando sobre la palabra del Rey de Reyes, Señor de Señores. Libro de Mateo 25:25 dice: el miedo te roba tu compromiso con Dios. Dice la palabra: por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Dios le dio talentos. Dios te ha dado a ti talentos. Dios te ha dado minas, dice la palabra. Dice la palabra que cuando Él comenzó a llamar a los siervos, uno tras el otro: me diste tanto, aquí está tanto. Me diste tanto, aquí está tanto. Porque Dios te va a pedir cuenta en aquel día. La respuesta del Mateo 25:25 dice: tuve miedo, fui y escondí tu talento. ¿Por qué estás escondiendo los talentos de Dios? ¿Cuál es tu miedo? Si la gente te rechaza a ti, están rechazando a Dios y no a ti. Y si Dios te da un talento, Él sabe cuál es tu capacidad, Él sabe que tú lo puedes multiplicar, Él sabe que tú tienes el conocimiento, Él sabe. Mire cómo es que para la maldad somos muy buenos para multiplicar la maldad. Para el chisme nos dicen: mira esa hormiguita, y dice: lo que me salió un león. Oh, que el hermano o esta persona saludó a fulanito. No, yo lo miré que estaban ahí en la calle 8 caminando mano a mano. Y exageramos. En la iglesia no hay amor, sí hay amor. En la iglesia no hay palabra, sí hay palabra. En la iglesia no puedo crecer porque no quieres. Y exageramos. Y escondemos nuestros talentos. Y te voy a decir esto: el que te va a reclamar tu talento, Dios no me va a decir: ¿qué hizo fulanito? Yo no sé, ese es el problema de ellos. Yo cogí mi talento y lo multipliqué. Pero ¿qué tú le vas a decir cuando te presente delante del Rey de Reyes, Señor de Señores? Te di esto, te di esto, te di esto, te di esto. ¿Qué hiciste con lo que yo te di? Es que no me dieron la oportunidad. Mentira. Es que no escondiste tu talento. Dile al que está a tu lado: no escondas tus talentos más. Porque el miedo te hace esconder tus talentos. Y el miedo no viene de parte de Dios. Eso es una herramienta que Satanás utiliza para que tú no le sirvas a Dios de la manera que Dios de la manera que tú le deberías servir a Dios. Imagínate, quieres orar en la madrugada y sientes: sentí un aire frío que me tocó los pies. No puedo orar. Apaga el aire entonces. Ese no es un mal espíritu, ese es el aire que está ahí. Es que sentí algo peludo que me pasó por acá. Agarra a tu perro, a tu gato. No sé si me estás escuchando. El miedo nos paraliza, nos detiene,
nos hace esconder nuestros talentos. Y lo más triste, mire cómo es. Yo digo, este muchachito, ¿verdad? ¿Qué cara de palo, qué? Porque le dice, es que Señor, yo sé que tú eres hombre recto y fuerte. Por eso que tuve miedo y escondí tu talento. En otras palabras, es culpa tuya que me diste ese talento. Porque somos buenos para culpar a otros cuando no le queremos servir a Dios. ¿Qué hizo Adán? La mujer que me diste. Imagínate. ¿Qué hizo Eva? La serpiente. La pobre serpiente no hablaba. Entonces no puedo decir nada. ¿A quién tú estás culpando para esconder tu talento? Es que no me dan la oportunidad. Mentira. Es que yo quiero púlpito. No, porque no predicas afuera en la calle. Es que quiere orar por los enfermos a los hospitales y el pastor no quiere ir. ¿Por qué no vas tú? ¿Quién te está deteniendo? Si tú quieres usar tu talento, tú lo usas. Porque tú no me vas a dar cuenta a mí. Tú le vas a dar cuenta al Rey de Reyes, Señor de Señores. Al que todo lo mira, al que todo lo sabe. Y ahí tú no le vas a poder dar excusa. La excusa que me das a mí, no se la puedes dar a él. Ay, es que tengo que ir a lavar ropa, por eso no puedo ir a servir. Ay, es que no tengo ropa limpia. ¿Y cómo te vas a ir a trabajar mañana? Ah, la misma ropa. ¿Y por qué no vienes a alabar a Dios así? No sé si me estás escuchando. Pero no te preocupes, que tú no me vas a dar cuenta a mí, porque yo no conozco tu vida. Pero hay alguien que todo lo mira, que todo lo sabe, que todo lo conoce. Mira lo que nos dice 2 Timoteo. Póngase de pie. Y aquí vamos a concluir. Vamos a leerlo todos juntos. ¿Qué dice? 1, 2 y 3. Porque Dios... Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía. Un hijo de Dios no es un miedoso. Un hijo de Dios no es un cobarde. Un hijo de Dios no evita servirle a Dios. Un hijo de Dios dice, heme aquí, Señor, envíame a mí. Eso es lo que hace un hijo de Dios. Porque los hijos de Dios no conocen el miedo. Al Dios que nosotros le servimos, el Dios que no conoce la derrota. Él no conoce miedo, Él no conoce temor, Él no conoce, imagínate, fracaso. Dice la palabra que los hijos de Dios vamos de victoria tras victoria, tras victoria, tras victoria, tras victoria, tras victoria, tras victoria. Porque a mí me dice la palabra, como ríos vendrá el enemigo, pero Jehová levanta la bandera. Y si tú eres un hijo de Dios, Dios va a levantar tu bandera. Y Dios te va a decir, tú estás bendecido, tú estás prosperado, tú estás en victoria. Y vas a seguir, ¿por qué? Porque Dios es el que te da la victoria. Pero el impío huye sin que nadie lo persigue. No quiero ir más a la iglesia. Me quiero ir de la iglesia. Ese es miedo. ¿Miedo a qué? Yo no sé. Habla con tu Padre Celestial y pregúntale, ¿por qué yo tengo miedo? ¿Por qué yo no me quiero comprometer? ¿Por qué yo salgo huyendo? ¿Por qué inicio y no termino nada? Eso no es de Dios. A mí me dice la palabra, el que persevera hasta el fin será salvo. Perseverancia viene de parte de Dios, miedo no. Y si tú tienes miedo y quieres salir huyendo, pregúntale a Dios, Señor, ¿qué me está pasando? Y comienza a reprender ese demonio, que ese demonio no viene de parte de Dios. Eso no viene de parte de Dios. Porque a mí me dice que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía. ¿Por qué voy a huir si yo no tengo un espíritu de cobardía? Ay, que la política, que De Santi va a sacar esta ley, que esto es lo que lo hay, voy a buscar cómo me muevo. Cobarde. A mí me dice la palabra que Dios me ha dado un espíritu, no me ha dado un espíritu de cobardía. Yo no soy cobarde. Yo me voy a parar firme. Porque el que tiene la última palabra, el que quita y pone rey, es Dios y no es el hombre. No nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder. Yo puedo ser más que vencedor. Yo puedo sobrepasar esta prueba. Yo puedo con esta situación. Yo puedo con este problema. Yo puedo con mis hijos. Yo puedo con mi matrimonio. Yo puedo con mi ministerio. Yo puedo con mi llamado. Yo puedo con los dones. Poder, amor, dice la palabra. Yo voy a tener amor para amar a cualquiera.
aunque no me amen. Y sobre todo, poder, amor y dominio propio. ¿Quién domina tu vida? Cierra tus ojos. Ahí mismo donde está. Y si quieres aceptar o reconciliarte con el Señor, levanta tu mano derecha ahí mismo donde estás. Y solamente repite conmigo, dile: Señor Jesús, perdóname por mis pecados. Perdóname por mis fallas. Perdóname por ser miedoso. Y ayúdame a ser valiente. Ayúdame a arrebatar tus bendiciones. En esta noche, si tú hiciste esa oración, pasa adelante. O si quieres una oración, pasa adelante. Tenemos al profeta Eddie con la pastora Soleil, que también va a estar orando y administrando. No tengas miedo más. No puedes vivir con miedo. No puedes vivir con miedo. No puedes vivir con miedo. Los valientes arrebatan el reino de los cielos, dice la palabra. Los valientes, no los miedosos, los valientes. Reprende ese miedo en esta noche. Bendiciones, familia. Porque yo sé que probablemente necesitas una oración en este momento. Llámanos, los números están ahí en la pantalla. Queremos orar por ti, queremos orar por tus necesidades y queremos ayudarte a dar esos primeros pasos para que te acerques más a Dios. Ven y visítanos también en cualquiera de nuestros servicios, donde te vamos a recibir. No somos la iglesia perfecta, pero sí te vamos a recibir con mucho amor y con una sonrisa. Así que dale like a la página, comparte este mensaje con otras personas y llámanos para que oremos por ti y por los tuyos. Bendiciones.